El Señor Jesús les bendiga, hermanos y amigos de la Iglesia El Limonar de Medellín. Es una bendición muy grande de parte del Señor poder seguir estudiando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Les invito a que oremos pidiéndole al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre del Señor Jesús, nos reunimos para estudiar tu palabra. Diríjanos en todo lo que hagamos. Que todo, Señor, lo que veamos y oigamos, Señor, sea de bendición para nuestras vidas y sea, Señor Jesús, de provecho para nuestro servicio. Señor, diríjanos en todo, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén y amén. Les invito a que leamos la palabra del Señor en el libro de Job, no sin antes recordarles que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Job 33, del verso 14 hasta el verso 30. Oigamos detenidamente lo que dice la palabra de Dios. Verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, verso 15, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Verso 16, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Verso 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Verso 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Verso 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte. Verso 20, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Verso 21, su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Verso 22, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Verso 23, si tuviere cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncia al hombre su deber. Verso 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Verso 25, su carne será más tierna que la de un niño y volverá a los días de su juventud. Verso 26, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Verso 27, él mira sobre los hijos de los hombres y al que dijere pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Verso 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Verso 29, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Verso 30, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. A veces se piensa que Dios hace cosas arbitrarias y se podría pensar que Dios violó el debido proceso con los pecadores a los cuales destruyó. Y les digo esto porque puede ser que alguno diga,
¿Por cuál ley Dios los juzgó? Si Romanos 5:13 dice que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero como el Señor no lo toma a nadie por sorpresa, y él ya tenía todo preparado contra la crítica, entonces había puesto la obra de la ley escrita en los corazones de los hombres, o sea, la conciencia, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Esto lo dice Romanos 2:15. Entonces alguno dice, bueno, pero ¿quién le dio las nuevas de misericordia a los sodomitas? Hay varias posibles respuestas. Primero, que ya habían llegado al colmo de su pecado y a pesar del constante llamamiento de misericordia de Dios hacia ellos, se cumplió lo que dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Segundo, con la llegada de Lot a Sodoma, Dios les envió el mensaje de salvación. Génesis 19:12 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Tercero, Abraham intercedió por ellos. Génesis 18:32 dice, y volvió a decir Abraham, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10 justos. Dijo el Señor, no la destruiré por amor a los 10. Génesis 18:33 dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Entonces, Dios lo destruyó por un acto soberano de su voluntad. No, aunque había podido haberlo hecho, no lo hizo. Creo, hermanos, que con esto queda claro el tratamiento de Dios hacia el pecado. Como se ha dicho muchas veces, Dios ama al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, al hombre, pero aborrece el pecado. Y Él ha provisto, como dice segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 14, Dios no quita la vida, sino que provee los medios para que el que está alejado de Él vuelva. No es culpa de Dios. Por eso es importante que entendamos lo que Dios hace. Vean, hermanos y amigos, alguien dijo que para entender la Biblia, para poderla entender bien, es necesario conocer la historia y la geografía bíblica. Les voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo dice, según Romanos 15:19, con la potencia de señales, está hablando del testimonio de él, y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Tremendo ministerio el de Pablo. Pero les pregunto yo a ustedes, ¿qué era Ilírico?
sabrá Dios. Miremos un pequeño mapa. Y en este mapa, que está todo lo que es Asia Menor y Grecia, en esta parte, esto que parece aquí como una bota, eso es Italia. Y frente a Italia hay una partita rosada, vean ustedes, y dice Ilírico, Ilírico. Desde Jerusalén, desde por acá, vean, desde aquí, de Judea, Pablo salió desde Antioquía en sus viajes, aquí está un viaje, véanlo aquí, pasó por Chipre, llegó a Asia, fue a Antioquía, de Antioquía estuvo por allá, recuerden ustedes, en Iconio, en Listra, en Derbe, y después de allí se sintió el deber de seguir y quiso entrar a Bitinia, no lo dejó el Espíritu Santo, quiso entrar al Ponto, tampoco lo dejó el Espíritu Santo, y siguió, y aquí, por acá en esta parte donde dice Troas, tuvo una visión de que un hombre macedonio le decía, pasa y ayúdanos, y él entendió que el Señor lo estaba llamando, entonces pasó a Macedonia, allí fundó la iglesia en Filipos, pasó a Tesalónica, a Berea, y de allí fue a Atenas, está por acá, y estuvo también en Grecia y fundó la iglesia de Corinto. Y entonces parece que si hubiera acabado su ministerio, no, siguió evangelizando todo esto, todo esto, todo esto, hasta Ilírico. Ya en un mapa del día de hoy, cualquiera diría, yo no le entiendo nada ahí. Solamente quiero que miren acá que dice Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina, que era la antigua Yugoslavia, que es más o menos esto que está rodeado de rojo. Aquí está Italia, ¿usted la ve? ¿Sí ve? Entonces, es hasta aquí, desde por allá hasta aquí, vino el apóstol Pablo, como decir, hasta Yugoslavia. Esto es importante porque nos da una idea, la geografía nos da una idea de cómo fue que sucedieron las cosas. Hay muchas veces que conocemos ciudades cuando salen noticias de Venezuela y de Caracas, entonces como yo estuve allí bastante tiempo, entonces yo me pongo a mirar a ver si reconozco, claro que hace como estuve allá hace más de 30 años, pienso que las cosas deben de haber cambiado algo, pero trato de identificarlas y cuando dicen algo, sí, tal por tal parte, tienen una idea de las cosas. Hay que tener idea de las cosas. Tenemos en nuestro país ciudades con nombres muy bonitos y sugestivos. Por ejemplo, a Armenia la llaman perdón, la ciudad milagro. A Barranquilla la llaman la Puerta de Oro de Colombia. A Bucaramanga le dicen la ciudad bonita. A Cali le dicen la sucursal del cielo. A Medellín la ciudad de la eterna primavera. Pereira le dicen la trasnochadora, querendona y morena. Todo eso son cuestiones geográficas. Y entonces ponen a la gente a pensar. Todos estos nombres nos dan una idea de lo que es la ciudad. ¿Y cómo les parece este? Jerusalén, la ciudad del gran rey. Entonces, geografía es la ciencia que estudia y describe la Tierra en su aspecto físico y natural. Siempre que estudiamos geografía, yo a veces le he preguntado, hermano, ¿para dónde queda Bogotá? Eso es geografía. ¿Por qué les digo esto?
Porque la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 13 y el verso 10 de la siguiente manera. Dice así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Qué descripción tan linda de aquel lugar. Pero sería bueno que le pusiéramos cuidado a los detalles. Por eso fue que el Señor mandó que escudriñáramos las Escrituras. Escudriñar es más o menos parecido a lo que una mujer hace con su hijo que tiene plaga en la cabeza, tiene piojos, lo expulga, lo mira bien detenidamente. Eso es escudriñar. El Señor dijo escudriñar las Escrituras. Y miren qué detalle tan impresionante el que hay aquí. Dice, toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¿Cómo le parece? Como el jardín del Edén. Y vio Lot que la llanura era así. Vea, hermosa, como el jardín del Edén. Pero regresémonos. Y aquí está el detalle. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Antes. O sea, después de que ya el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, eso ya no volvió a ser lo mismo. Ahora es un lugar que más adelante les mostraré. Más bien como terrorífico. Se puede decir que así era la tierra de Canaán, pues así la describen los espías enviados a reconocer la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Esa es la tierra de Canaán. El Señor les había prometido algo muy especial. Dice la misma escritura que la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Y oigan este versículo 12 del capítulo 11 de Deuteronomio. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Oiga, una tierra que Dios cuida de ella. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Hermanos, Dios siempre, cuando da algo, da lo mejor. Vea, para redimirnos, nos dio su Hijo. Lo mejor. Para salvarnos, nos dio la sangre del Señor Jesús, que es más preciosa que el oro. Para que seamos capaces de vivir la vida cristiana, nos dio el poder del Espíritu Santo. Gracias al Señor por todo eso.
Entonces, algunos están diciendo por ahí que ya después de esto que está sucediendo, de esta pandemia, el mundo ya no va a volver a ser igual. Se cambian las cosas. Es bueno anotar que cuando Abraham y Lot se separaron solo se habla de la llanura del Jordán, no se habla del Mar Muerto, solo se habla de pozos de betún en el valle de Sidim. Si hubiera existido el Mar Muerto, no se podría hablar de un lugar como el huerto de Jehová, porque eso de todo tiene menos de que sea un huerto. Entonces aquí está una vista panorámica. Usted ve allá, aquí en esta parte de arriba, un monte, se le ve como nieve, y es el monte Hermón en donde nace el río Jordán. Desciende y aquí está el mar de Galilea. Y vean ustedes toda la cuenca que hay. Esto es el Mar Rojo, lo que llaman el Golfo de Acaba. Sigue, sigue, sigue. Y en la actualidad aquí está el Mar Muerto. Pero por lo que se ve, el río Jordán llegaba hasta acá, hasta el Golfo de Acaba. Recuerdo que el hermano Eliseo decía, donde se saca y no se echa, pronto pasa la cosecha. Y él decía que eso pasa con el caso del Mar Muerto. El Mar Muerto, las aguas del río del Jordán, que algunos dicen que son las más puras, más limpias, más excelentes del mundo, descienden, riegan todo este valle y llegan al Mar Muerto, pero entran y no salen. Y donde eso sucede, entonces se va convirtiendo en un lugar desértico. Y nos enseñaba diciendo, hay que recibir de Dios, aprender de Dios, pero no quedarse con eso, sino darle también a otros. Ahí está, subrayado todo esto. Según se ve en el mapa, el río Jordán desemboca en el Golfo de Acaba, en el Mar Rojo. Era un valle hermosísimo, hermosísimo. Como dijimos antes, allí se encontraban las ciudades de Sodoma y de Gomorra y 4 más, y eran de una riqueza y belleza que atrajo la atención de Lot. Vea cómo la describe la palabra del Señor. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron, o sea, Abraham y Lot se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eso fue lo que hizo Lot. Un punto que pasa inadvertido sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra es el cambio geográfico que aún se puede ver hoy en día en esa zona. Alguien tomó unas fotografías satelitales de lo que muchos en la historia reconocen nefastamente como los lugares en que los Estados Unidos hicieron explotar las primeras bombas atómicas, y uno de ellos es Hiroshima. Y la fotografía de la destrucción de Hiroshima
y la fotografía de lo que hoy es el Mar Muerto es muy similar. Porque la Biblia dice que entonces llovió fuego del cielo. Es como si hubiera sido bombardeada. Dice el capítulo 19 de Génesis que Abraham miró hacia Sodoma y Gomorra y vio una columna de humo como la de un gran horno. A uno le parece ver las fotografías de las explosiones atómicas y se ve como el humo de un gran horno. Entonces Jehová, dice Génesis 19:24, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, no dejó, como dice la Biblia, ni raíz ni rama. Hizo llover Jehová fuego del cielo. Por eso, mis amados hermanos, seamos sensatos, y amigos que también están escuchando este mensaje, seamos sensatos. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 3 y el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Quiera el Señor que estos ejemplos nos ayuden a pensar que las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6 son reales, son verdaderas. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por habernos permitido, Señor, escuchar tu palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Bendiga a todos los oyentes, Señor, a mis hermanos y amigos, y que tu palabra, Señor, produzca el fruto para lo cual tú la has enviado. Gracias por todos tus bondades, Señor Jesús. Amén.